Bienvenidos. Esta es una clase de inteligencia artificial. Bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar hoy día. Algunos temas de los que vamos a conversar hoy tienen que ver con el diseño responsable de algoritmos y la ética en lo que concierne a la inteligencia artificial o a su aplicación. Esos son los temas que vamos a revisar. Así que sean todos bienvenidos y comienzo compartiendo pantalla. Vamos a revisar esto y comenzamos ahora ya. Entonces, uno de los temas importantes o muy relevantes dentro de la inteligencia artificial, además de los algoritmos, además de entender modelos y incluso hardware o sistemas, tiene que ver con la responsabilidad al momento de implementar este tipo de tecnología. Vamos a movernos dentro de un mundo que es nuevo, que aun cuando es nuevo, ya irrumpió en la industria y requiere de lo que llamamos responsabilidad y requiere de lo que llamamos ética. Ni la responsabilidad ni la ética son cosas que vamos a poder ver en una clase, incluso en un ramo. Son temas como más o menos transversales que afectan a todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, a nuestra profesión, a la forma en que interactuamos, etc. Independiente de la generalidad de lo que es ética y la generalidad de lo que es responsabilidad, sí hay esfuerzos a nivel mundial, y esto es bien importante, lo que hablamos hoy día tiene que ver con algo que ocurre en el mundo. Les voy a pedir algo, si se me pasa, porque esta parte me motiva harto, y hay algún compañero que quiere ingresar a la sala, me avisan, así lo ingreso. Perfecto. Y si alguien tiene alguna pregunta mientras hablo, ningún problema, me la hace o me envía un mensaje y yo respondo por acá. Estoy abriendo todo acá al lado para tener el chat y ahí está el número. Perfecto. Ya, entonces, comencemos. Eh, la inteligencia artificial arremete hoy día, eso creo que ya lo hemos comentado y algunos que han ido a alguna de las charlas, gracias, Catherine. Aquí ingreso. Ahí sí. Bueno, como les contaba, se me fue acá, ahí sí. La inteligencia artificial, como lo hemos visto ya en varias clases anteriores, o como lo hemos estado comentando, o lo han visto en los videos que dejé en el curso, o en algunas de las charlas a los que algunos han podido asistir, viene con una promesa de desafío de futuro bien importante. Eh, el Big Data y la inteligencia artificial unidos son herramientas potentes que hoy día no solo están hechas para el negocio, que es el foco del curso, también están hechas para el bienestar social, para el desarrollo de nuestra humanidad, etcétera. Temas de salud, lo que podemos llamar bienestar, además de la economía, el bienestar. Bueno, aun cuando la inteligencia artificial ha ganado un protagonismo bien importante en en una cantidad importante de contextos, existe ciertamente un consenso de que aún faltan años para llegar a la inteligencia artificial de propósito general, o sea, eh, pensar que una máquina nos puede ayudar a resolver problemas en todo contexto. El aprendizaje automático hoy día está más o menos acotado. Nosotros antes hablábamos de inteligencias fuertes y débiles, la fuerte es la que, no antes, en general hablamos de inteligencia fuerte o débil, en la que, por ejemplo, en la inteligencia fuerte, nuestra inteligencia artificial es capaz de tomar sus propias decisiones y lograr cosas similares a lo que hace una persona. Sin embargo, hasta el momento hemos logrado desarrollar inteligencias artificiales débiles, que aunque son muy potentes, procesan mucha información y son capaces de inferir temas que por nuestra capacidad cerebral no podemos, son también muy importantes. Incluso esto nos muestra que han superado varias tareas que el ser humano hoy día no puede hacer. Eh, ya en el ajedrez lo lograron, en el juego Go también lo lograron. Entonces, esas pruebas son pruebas para mostrar un poco que aplicaciones de inteligencia artificial débil hoy día son importantes y relevantes. No solo para la toma de decisiones comunes, sino para otras también. Ya, todo eso es para contar la importancia de la inteligencia artificial y cómo ha estado más o menos evolucionando. Eh, Independiente de eso, acá, bueno, algunas citas, por ejemplo,
dice que existen innovaciones que en un cierto momento se pensaron como señales de inteligencia que eran casi humanas, pero poco a poco se han convertido en pruebas superficiales hasta perder el privilegio de ser categorizadas como inteligencia artificial. Simultáneamente van surgiendo nuevas tecnologías que comienzan a asumir este papel. Esto habla, bueno, y esta cita es del año 2004, esto habla de que han habido boom del tema de lo que se cree inteligencia artificial. Hoy día el contexto ha estado cambiando un poco. El apoyo de ciertos otros tipos de tecnología, como la computación cuántica, el uso del Big Data de forma masiva, están dando muchas más herramientas a la máquina para la toma de decisiones o para la mejora en sus propios algoritmos de trabajo. Hasta la fecha, otra cita, todas las aplicaciones de IA son ejemplos de IA débil o acotada. Y aunque existen opiniones encontradas, la mayoría de los expertos consideran que faltan muchos años para lograr la inteligencia artificial general o incluso que nunca se llegará a ese punto. En eso personalmente no estoy muy de acuerdo. Yo tomé la cita a un documento que también les dejé o se los voy a dejar en CDUC si no se los he subido todavía, o se los referencio cuando les comente, está dentro de los links de la clase. Es cosa de tiempo. Nosotros como seres humanos tenemos una vida más o menos acotada, las máquinas siguen evolucionando. Entonces es cosa de tiempo y un tema del que no llegaremos, no sé. Bueno, en clase yo les he contado, y en varias charlas, que conocemos dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, que es esta de mejora de ciertos procesos, y qué son las cosas que vamos a hacer en clase. O sea, nosotros vamos a programar tres inteligencias artificiales, y esa directamente son inteligencias artificiales débiles. ¿Qué es lo que tenemos hoy día como tecnología? Está la inteligencia artificial fuerte de propósito general que simula lo que hace el ser humano, en mayor o menor medida. Y hay una siguiente, y eso simplemente se lo voy a nombrar, que le podemos llamar superinteligencia o inteligencia superior a la fuerte, que dice relación con que en algún punto nuestras inteligencias artificiales van a superar la capacidad humana. Eh, Algunos dicen que no vamos a llegar a la general, que es la fuerte. Yo creo que apuntamos a superar la humana. Y en ese punto vamos a tener que tener muy claro algunos dilemas que vamos a comentar hoy día, que tienen que ver con la responsabilidad y la ética en la toma de decisiones. Ya en la primera clase hablamos acerca de este ejemplo o de este concepto del utilitarismo propuesto por Bentham, que hablaba acerca de que, bueno, Bentham hablaba acerca de la felicidad y que el bien de muchos se privilegiaba sobre unos pocos. Y hablamos acerca de eso en el caso del auto, ¿se acuerdan que o atropellaba a una abuelita o a una niña joven? Y comentamos eso en la primera clase. Y esos son dilemas éticos, y esos dilemas éticos de alguna forma tienen que ser transferidos a nuestros algoritmos. Pero eso no es solamente de lo que vamos a hablar hoy día. Pero piensen que eso lo tenemos que resolver de una u otra forma, en nuestra época, mientras estemos nosotros vivos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos hoy día va a afectar a las posibles generaciones futuras, en temas vinculados a la inteligencia artificial. Y esto ya no es ficción ni nada, esto es como realidad. Seguimos. Hay 5 áreas en las que vamos a hablar del enfoque ético de inteligencia artificial. Estas áreas son la responsabilidad, la alineación de valores, la explicabilidad, la justicia y también los derechos de datos del usuario. Estos 5 elementos son relevantes, yo les voy a pedir que coloquen atención acá porque al final los vamos a volver a tomar y ahí viene una especie de tarea para ustedes que va a retomar esto. Así que si alguien ahora está haciendo la tarea después de la clase y está viendo el video, busque aquí, y esto es importante. Eh, Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad tiene que ver con el diseño de algoritmos también que son responsables. Cuando nosotros hablamos del procesamiento de datos, así bien en simple, y tenemos cosas que no son datos que son basura, la salida que tenemos también es basura. Garbage in, garbage out. Cuando nosotros hacemos algoritmos que no son responsables en el proceso de su implementación, aun cuando los datos no sean basura y sean muy buenos, la salida tampoco va a ser la mejor. Entonces, hay que ser muy responsable en la producción de los algoritmos con los que se trabaja, porque estos algoritmos van a ayudar a tomar decisiones que van a estar dentro de la empresa, que pueden hacer que quiebre o no, si hablamos estrictamente de negocio,
y decisiones que van a afectar a otros seres humanos. A ver, si uno dice, bueno, pero si esta decisión es solamente por una empresa. Claro, pero si la empresa quiebra, usted deja sin trabajo a un montón de personas. Si sus decisiones en el diseño de algoritmos o no se hace bajo un contexto de responsabilidad, también vamos a entender que los productos que generemos van a afectar a la sociedad de una u otra forma. La responsabilidad tiene muchas caras y de eso, bueno, lo que yo les cuento tampoco es taxativo. O sea, estos son elementos que hay que ahondar y hay que verlos de distintos puntos de vista. Responsabilidad por un lado. Simplemente se los voy a enunciar. Hay un trabajo más profundo con esto que van a tener que ver ustedes. La alineación de valores. Esta parte es importante. Em, ¿Qué son los valores? Y aquí el discurso ético puede ser muy, muy grande. Por ejemplo, los valores son exactamente los mismos que tenemos nosotros en Chile a los valores que nosotros podemos ver, por ejemplo, en un país, no sé, como esto está en YouTube, mejor no pongamos ejemplo de país. Em, la alineación de valores tiene que ver con el contexto que le damos a los valores. No todos tenemos los mismos. Entonces, por ejemplo, para nosotros, para algunas personas es importante una cosa y para otras es importante otra cosa. Ahí les dejo a su imaginación eso. Lo interesante de esto es que los valores que tenemos, bueno, eso, en algunos países, por ejemplo, existe la pena de muerte, en otros países no existe la pena de muerte. No significa que sea bueno ni malo. Cada país lo ve desde su punto de vista. De la misma forma, si nosotros queremos transferir estos valores a una inteligencia artificial a través de un código, de un proceso responsable de producción, estos valores que tenemos que transmitir, la primera pregunta es ¿cuáles son? ¿Qué valores transmitimos? A ver, antes de seguir con valores, hay un tema de la responsabilidad que es bien importante. Eh, Se han hecho muchas encuestas, vuelvo atrás, disculpen, pero es importante que se los comente. Se han hecho muchas encuestas y se le preguntaba a muchas personas y dicen que en el proceso de responsabilidad de producción de código, esto de inteligencia artificial, eh, interactúa toda la organización, los gerentes, los sponsors, los que colocan los recursos, los usuarios y todo. Pero dicen que el 50% en el proceso de responsabilidad de producción de código están los que los codifican, en los analistas. Si ustedes van a ser responsables de construir código o están dentro del equipo que hacen los códigos, el 50% de la responsabilidad también es de ustedes. Y aunque después van a ver en un texto que se le asocia a uno, mi opinión, como por parte del curso, es que esto también tiene que ver con la alineación de los valores. Los códigos que ustedes construyan o los sistemas que implementen, porque a lo mejor no van a codificar, a lo mejor ustedes van a estar en el diseño del proceso, también más o menos debe ser así como el 50% de la responsabilidad de usted, independiente que se lo pida una empresa o no. Entonces, tanto la responsabilidad como la alineación de valores son temas bien relevantes. En la alineación de valores, nuevamente vuelvo acá, ¿qué valores vamos a transmitir? Bueno, primero hay que darle valores a nuestra inteligencia artificial. Los valores a transmitir van a depender del contexto. Y es un tema que estamos aprendiendo. La siguiente área de enfoque en el tema ético de la inteligencia artificial tiene que ver con la explicabilidad. Y es un tema que no está cerrado, o sea, para nada. Me ha tocado estar en varias presentaciones y se ha tocado el concepto de explicabilidad. Hay algunos trabajos avanzados en Estados Unidos. Vuelvo a citar IBM porque ha puesto mucha información disponible. Y ellos tienen varios modelos donde tratan de indicar esto de la explicabilidad. Incluso ellos colocan dentro de alguna de sus publicidades algo así como que si no son capaces ustedes de explicar, por ejemplo, sus algoritmos, sus procesos, no deberían usar esa inteligencia artificial. La explicabilidad tiene implícito el concepto de la caja negra. La caja negra, como lo comentamos también en la clase 1, tiene que ver con esto de que de alguna manera hay ciertos algoritmos que no entendemos bien cómo funcionan y la máquina es la que se encarga de producir la salida. Por lo tanto, no podemos explicar todos los procesos. Eso no significa que no sean explicables. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, puede garantizar el proceso, puede garantizar que los datos que entran no sean basura, así como lo nombramos anteriormente, y por lo tanto le puede dar un cierto nivel de certeza a que la salida de la información va a ser coherente.
o va a tener ciertos niveles que van a permitir que lo podamos explicar. Así que la explicabilidad es un tema también importante y dentro del enfoque ético. Imaginen ustedes que, claro, tienen un cierto proceso, son responsables de la producción de los algoritmos, lo estandarizan, hay valores que incluyen en sus procesos de algoritmia, pero no pueden explicar lo que están haciendo. Entonces la salida la toma alguien más y toma alguna decisión. ¿Qué decisión? Asignar recursos, por ejemplo, a personas que lo necesitan y otras que no, y como no es explicable, puede que esa asignación de recursos no sea la mejor. O dentro de la empresa la toma alguna decisión que haga que esta finalmente la tome casi sin datos, porque como no lo pueden explicar, no podemos asegurar si esos datos son ciertos para tomar la decisión. Responsabilidad, alineación de valores, explicabilidad. El cuarto elemento tiene que ver con la justicia. La justicia es un tema, la justicia es un tema que sí podríamos tratar in extenso. De verdad es un tema en sí mismo. Lamentablemente no tenemos bueno, en realidad podría ser un curso simplemente para hablar de justicia. Quizás este es uno de los temas que más me apasiona, pero no sé si todos saben, hay algunos alumnos que no son de la carrera, pero egresé de Derecho hace poco y estoy preparando mi examen de grado. Y justamente la justicia es uno de los leitmotiv de la carrera. Y hablar de eso, además, podríamos estar en un semestre entero. Pero para resumir todo ese semestre, o todo lo que podríamos hablar, yo les voy a contar que en este caso la justicia tiene que ver con la forma equitativa en la que aplicamos la inteligencia artificial. No discriminamos quién la puede usar o quién no la puede usar. Por lo tanto, la justicia nos llama a que las inteligencias artificiales que nosotros desarrollemos beneficien a todos. Simplemente eso. Tenemos mucho más trasfondo. Ustedes van a poder leer mucho más, pero por ahora eso. Y ahí vamos a dejar lo que es justicia. Responsabilidad, alineación de valores, explicabilidad, justicia y finalmente derecho de datos del usuario. Los usuarios tienen cierta propiedad en sus datos. Hay algunas asignaturas que no todos los que están aquí las han tenido conmigo, pero en sistemas de información, que otra asignatura que he visto, yo les hablo acerca de que los datos se convierten en activos digitales. Los activos no son solo de las empresas. Cada uno de ustedes tiene lo que se llama patrimonio. El patrimonio son todos los haberes y todas las deudas que tienen. O sea, todos tenemos patrimonio. Y ahora consideramos que los datos también son parte de nuestro patrimonio. Su imagen, la foto que alguien le puede sacar a ustedes es parte suya. Ese es un derecho que ustedes tienen. Hay cierta información que ustedes es propia. Por ejemplo, la ley protege la información médica. Con esto del COVID han aparecido hartas cosas que tienen que ver con los derechos de usuarios. Tenemos el derecho de transferir la información médica a otros si la información médica está estrictamente protegida. En casos de emergencia parece que sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Estamos violando ciertos derechos de propiedad, que son parte de ustedes. Entonces, los derechos del usuario es algo en lo que se está trabajando. En Chile, recién en el año 2018, se introdujo una reforma en la Constitución. Bueno, el tema que se va a votar la otra semana, pero esa reforma en la Constitución, inciso 19, número 4, si alguien la quiere buscar, habla acerca de los derechos personales y se lleva a nivel constitucional. O sea, después de mucho, mucho tiempo, los derechos de nuestros propios datos, derechos de datos personales, está protegido a nivel de la Constitución. Ahora, esto es súper nuevo, tan nuevo que llevarlo a la práctica aún no es tan fácil, porque hay que crear un entendimiento en todo el sistema judicial, y para eso los nuevos abogados que están saliendo están apoyando este proceso, pero efectivamente los derechos del usuario son algo que hay que respetar. Nuevamente volvemos, responsabilidad, alineación de valores, explicabilidad, justicia, derechos del usuario, si se encuentran están todos como entrelazados. Así que estos son 5 áreas del enfoque ético. Y si alguien les pregunta acerca de la ética de la inteligencia artificial y ustedes se acuerdan de esto, lo tenemos, eso es. Eso es. Vamos a hablar un poco más acerca de cómo se quiere llegar a esto. Eso es lo que viene en la presentación. Bueno, acá les dejo esto, les dejo una lectura, y esta lectura habla acerca del problema de la caja negra. Bueno, ahí tenemos una inteligencia artificial figurada en un robot que está resolviendo un problema. El tema es que si alguien lo entiende me avisa. Yo todavía estoy tratando de ver qué está haciendo, por ahí veo un 5. La idea de la caja negra es cómo resolvemos el problema esto de la toma de decisiones
por inteligencias artificiales, como por ejemplo el uso más conocido de redes neuronales, en la que efectivamente no tenemos tan claro el procesamiento. Imaginen hoy día, con la tecnología que tenemos, no lo entendemos bien. Con las posibilidades de la tecnología cuántica, lo que viene más adelante, menos. Algunos físicos dicen que la computación cuántica aún no la entendemos bien, y eso es verdad. Estamos trabajando con probabilidades. Si ahora le entregamos estas herramientas a las máquinas para que aumenten su velocidad de procesamiento, estamos más lejos de entender qué es lo que ocurre dentro de la caja negra. Así que caja negra, ahí hay una lectura, he tocado el tema durante varias clases, así que creo que con eso es suficiente. Vamos de lleno entonces a lo que es la inteligencia artificial y la ética responsable. Antes de pasar a este punto, solamente para cerrar, diseño responsable de algoritmos está como punto en el programa porque tiene que ver con el tema ético. Aquí podríamos haber hablado de varios temas, por ejemplo, del proceso de diseño, lo vamos a tocar, pero no lo vamos a ver en profundidad porque en realidad no se trata de que programen un código con una norma ISO, que también lo vamos a ver, pero se trata más que nada de seguir estos 5 elementos vinculados a la responsabilidad y finalmente hasta los derechos del usuario para entender que en los códigos o los procesos que van a llevar a producir estos códigos se tienen que hacer de forma responsable. Y esto se vincula con la ética. Por lo tanto, ahora sí, vamos a hablar de la inteligencia artificial y la ética responsable. Y no significa que aquí no haya código, todo esto es código. Finalmente sí es código. Ya. Voy a leer esto porque en realidad está simplemente una referencia de Joy Leca y Ballena del 2019 y Mittelstand del 2019. La búsqueda la búsqueda de una inteligencia artificial ética es aún materia de discusión. En los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales han creado comités de expertos para debatir estos retos y han publicado una serie de principios. Los principios éticos proporcionan una orientación de alto nivel sobre lo que se debe o no hacer en el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial por parte de todos aquellos que tienen funciones activas en el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, incluyendo su desarrollo, despliegue, operación y mantenimiento. ¿De qué se tratan los principios? Los principios son normas, por ejemplo, normas como de conducta para el desarrollo. No es un detalle de cómo se hace, sino es algo que vamos a buscar. Y estos principios tampoco son taxativos, se han tratado de definir en conjunto. La Organización de Estados Americanos, la OCDE, Chile ha estado trabajando en una política. Latinoamérica también ha trabajado en varias políticas. Entonces, y esta definición de política es ponernos de acuerdo en qué vamos a seguir como marcos rectores para la inteligencia artificial. Bueno, para explicar un poco qué es esto de principios, esto se usa mucho en derecho, ¿eh? Uno trabaja con principios para tratar de interpretar las normas. Hay uno que así como se puede entender bien básico. Cuando uno le dice no matarás, entonces podríamos decir que es el primer principio rector. No matarás, no matar. Y luego de eso, entonces podemos decir, entonces tienes que ser cuidadoso con las personas y evitar la autotutela. La autotutela es que uno mismo se defiende. Y el Estado, y ahí uno explica y desarrolla. Y si tú te usas la autotutela, alguien me la toma y yo le pego un combo, entonces el Estado lo que va a hacer es que me va a sancionar. Y ahí desarrollamos el proceso. Pero podríamos partir con el principio de no matar, como el principio general, y que todo puede llevar a la muerte. Entonces podríamos entender eso. Así que los principios son como estas normas rectoras con las que vamos a tratar de trabajar. Hay varios. Aquí yo les dejo el DOI, que es el código de acceso como universal, a este texto. Pero vamos a comentar algunos principios éticos propuestos por la OCDE. Como nuestro país está dentro de la OCDE, entonces hay temas en los que de verdad sí vamos a tener que estar de acuerdo y finalmente estos son algunos de ellos. Esto queda en YouTube, pero bueno, lo voy a comentar igual. Estuve en algunas charlas donde se postulaba el tema del desarrollo de la política y lo que nos comentaban al comienzo era algo del liderazgo que tenía Chile en el proceso y todo. La verdad, les cuento que ese liderazgo no está. Hay muchos países al mismo tiempo desarrollando y trabajando en esto. Prueba de ello son varias publicaciones que incluso indican los niveles de desarrollo de cada país, incluido Chile. Así que
Si alguna vez, creo que lo comenté en alguna de mis charlas, me motivé mucho por el trabajo que hacía Chile, aún lo estoy, pero les voy a contar que hay que verlo desde una perspectiva un poco más amplia. Y el mundo está trabajando en lo que es inteligencia artificial, a un ritmo que no imaginamos. O sea, es súper, muy fuerte esto. Por lo tanto, nos vamos a ir a los principios de la OCDE, y estos principios son más o menos generales. Seguimos con esto. Primer principio, crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. Así como no va atrás, vamos acá. Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. Esto dice que las partes interesadas deberán participar activamente en la gestión responsable de una inteligencia artificial que esté pensada para alcanzar resultados beneficiosos para las personas y también para el planeta. Con el uso adecuado de la inteligencia artificial, se podrá promover el aumento de las capacidades humanas y de la creatividad, la inclusión de poblaciones minoritarias, la reducción de las desigualdades económicas y sociales, así como la protección de entornos naturales, estimulando para ello el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. Entonces acá le da un foco a la inteligencia artificial. Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y también bienestar. Segundo, valores centrados en el ser humano y la equidad. ¿Se acuerdan qué valores es los que tenemos que transferir? Que era una pregunta. Bueno, acá la OCDE nos orienta un poco y nos dice que son, bueno, ¿qué valores son? Son aquellos que están centrados en el ser humano y la equidad. O sea, aquí aparece el concepto también de justicia dentro de los valores. Por lo tanto, se dan cuenta que estos también están todos interrelacionados. Los actores del ecosistema de inteligencia artificial deben respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos a lo largo de todo su ciclo de vida. El Estado de Derecho no es otra cosa que la concesión que hace la población a su Estado para que los pueda proteger, cuidar, guiar y trabajar por el bienestar general de todos. Los derechos humanos son cosas que van más allá de los propios Estados, son temas que son mundiales, son derechos inalienables que vienen con nosotros. Lo pronuncio súper mal, pero bueno. Y los valores democráticos de la libertad para la toma de decisiones. Esos valores están dentro de lo que deberíamos entender como inteligencia artificial. Un antiejemplo de eso, creo que la clase pasada algún compañero algo me comentó, el caso de, del uso de técnicas donde se utilizaba Facebook para la Cambridge Analytica, donde se utilizaba Facebook para orientar la decisión de voto en Estados Unidos, que generó gran polémica y hizo que Cambridge Analytica, una empresa de analítica de datos de inteligencia artificial, cerrara en Inglaterra. Porque lo que se hacía ahí era vulnerar con técnicas de inteligencia artificial los valores democráticos. Orientábamos a la gente que votara en función de... A ver, para los que no han visto las noticias de Cambridge Analytica, el tema clave que hacía era este. Imaginen ustedes que tienen su Facebook. Y, a ver, a mí, por ejemplo, no me gustan las armas. No, para nada, no. Quizá debe ser por el tema de los cómics, donde Batman no usa armas, sino que usa otras cosas. Nada que ver con el tema, pero no me gustan las armas. Entonces, como no me gustan las armas y yo tengo mi Facebook, la publicidad que se me entregaba a mí en Facebook, porque alguien me le revisó mi perfil y una inteligencia artificial detectó que no me gustaban las armas, quizá porque no aparecía en ninguna foto, quizá porque incluso le puse no me gusta en alguna, eh, me mostraba publicidad de un candidato que decía, seremos más estrictos con las armas, revisaremos las armas, restringiremos y decomisaremos armas. Y yo miro eso y digo, uy, este es un muy buen candidato, me gusta porque está con mis valores. Otra persona que le encantan las armas, es cazador, o sea, es fanático de las armas, tiene sus armas en su casa, incluso busca antigüedades de armas, es fanático y lo publica y todo. La inteligencia artificial que proponía Cambridge Analytica revisaba su perfil y ahora el mismo candidato, tratando de no mentir lo más posible, le colocaba la publicidad a esta persona y le decía, por una legislación justa para que quienes tengan armas las puedan utilizar, por una legislación justa para que esto sea un derecho de todo ciudadano. Oh, este candidato es mi candidato. Me va a permitir seguir con mi hobby, con mi pasión. Perfecto. ¡Tum! ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos orientando, estamos eliminando la democracia. Estamos cambiando la forma de pensar de las personas. Entonces, ¿qué valores tiene que tener nuestra inteligencia artificial? Eso a eso apuntar.
Bueno, hay valores como la libertad, la dignidad, la autonomía, la privacidad, la protección de los datos, la no discriminación y la igualdad, la diversidad, la equidad, la justicia social, los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Con este fin, los actores de la inteligencia artificial deben implementar mecanismos y salvaguardas de protección de los derechos como el de la autodeterminación de los individuos. Aquí aparece, o sea, si con inteligencia artificial me guían, entonces estoy socavando la autodeterminación. Estos deben ajustarse al contexto y ser consistentes con el estado del arte, con lo que conocemos como tecnología. Si hoy día, por ejemplo, descubrimos a través de la neurociencia que somos capaces de influir en otros, no usemos eso para influir en otros con inteligencia artificial. Esos son los valores que tenemos que transferir. 3, esto lo propone la OCDE. 3, transparencia y explicabilidad. ¿Vieron que aparece de nuevo el concepto de explicabilidad? Los actores del ecosistema de IA deberán comprometerse con la transparencia y la divulgación responsable de los sistemas relacionados. Deberán proporcionar información relevante que se ajuste al contexto y sea coherente con el estado del arte. Con lo anterior se busca fomentar una comprensión general de los sistemas de inteligencia artificial. En realidad deberíamos entender qué están haciendo los sistemas. En algunos países como China, esta comprensión general, yo solo leía y me encantó. Incluso lo propuse hace unos añitos, antes de que se pusiera todo esto de moda. Y no me entendieron mucho. Yo decía que nosotros deberíamos preparar contenido para los niños de colegio, ¿no? Y explicarles lo de inteligencia artificial, porque había leído que los chinos ya estaban sacando especies de libros como para leer así, pero explicando qué es la IA para sus niños, más chiquititos. Si alguien tiene hermanos menores, ideal que aprendan qué es inteligencia artificial y que entiendan que son herramientas con las que van a convivir. Ustedes hoy día la van a ver con 3 algoritmos para trabajar en negocios. Sus, sus sus hijos, sus hermanos más pequeñitos, los van a usar todos los días. Ustedes ya están usando todos los días, en su Facebook, en todas partes. Pero esto viene mucho más fuerte. Bueno, lo otro es procurar que las partes interesadas tomen plena conciencia de sus interacciones con los sistemas de inteligencia artificial. Esto de que yo sé que estoy hablando con una máquina debe ocurrir, aunque hoy día no ocurre tanto. Hoy día se trata de tratar de que la gente no entienda. Ya entiende, para quienes no lo vieron, porque la clase 1 igual les dije que vean algo de Turing, no Turing, a ver, Turing. Eh, Vean cuál es el test de Turing, de qué se trata. Pues puede que sea preguntable eso. Asegurarse de que los afectados por un sistema de inteligencia artificial entiendan los resultados y permitir que las personas afectadas adversamente por un sistema de IA puedan impugnar sus resultados basándose en información clara y fácil de entender por los factores y la lógica que sirvieron de base para la predicción, recomendación o decisión que se busca refutar. La transparencia y explicabilidad son temas muy importantes. Miren, yo creo que lo he dicho varias veces, pero... a ver, disculpen, aquí don Cristian Sáez. No mentir, hablamos de la misma campaña en la que supuestamente el Papa Francisco apoyaba a Trump, a pesar de haber dicho expresamente lo contrario, o era en general. Don Cristian Sáez, efectivamente, eso es, así es lo mismo, es la misma campaña. Pero no ocurrió solo con eso. En el tema de Cambridge Analytica se ocuparon algoritmos para mostrarle lo que quería la persona ver. Entonces se le armaba el contenido en función a lo que él quería ver. Si la persona tenía que ver con el tema de la iglesia, por eso salió esa noticia más fuerte, se le mostraba eso. Se trataba de no mentir, pero en realidad se estaba mintiendo. Se le armaba algo que le daba a entender a la persona otra cosa. Y esto se hacía con inteligencia artificial y con un concepto que se denomina sociometría. Sociología con analítica de datos. Así como alguien tuvo el curso de econometría, ¿alguien tomó econometría acá? ¿Alguien levanta la manito? Don Diego Ávila me pregunta, profe, ¿y ese tipo de algoritmos aún se utilizan en plataformas como Facebook? ¿Cómo creen que Facebook va a manejar nuestro... ¿Cómo creen que...? Claro que sí, sí, efectivamente, pero no en ese nivel de... Porque eso generó demasiada polémica. Probablemente se haya estado utilizando mucho más y no nos hayamos dado cuenta hasta que ocurrió eso y lo identificaron. Pero efectivamente sí, o sea, cuando se nos producen sugerencias de publicidad hay cosas parecidas a eso. La publicidad que a ustedes les aparece tiene que ver con un sistema de empuje que hace Facebook. Por ejemplo, cuando uno compra publicidad en Facebook, uno define rangos etarios, grupos de interés,
y grupos de interés, ahí está el tema. Y Facebook define grupos de interés aunque uno no se lo diga expresamente. Entonces a nosotros nos perfilan y cuando uno paga publicidad, a uno le muestran lo que yo quiero ver. Y eso yo quiero ver es una especie de inducción, eh, y eso no sé si está tan bien. No empiezan a coartar la libertad de decisión. Ya, por ahí. Súper bien las preguntas, gracias. Esa es la interacción que me gusta de este curso. Ya, sigamos con lo de transparencia y explicabilidad. Esto es importante porque, por ejemplo, dentro de los campos en los que hoy día está tomando harto fuerza la inteligencia artificial, uno es medicina. Bueno, no mucho que decir ahí, hay otras cosas, y otro es derecho. Quiero tocar en medicina igual podría, pero me gusta esto. En el tema de derecho, todavía no. La inteligencia artificial toman decisiones. Es decir, por ejemplo, según los antecedentes, tú, la máquina define un parte. Y el parte me lo asigna y eso. Y yo no, o sea, ¿por qué me pasaron un parte? No, porque usted cometió ciertos actos y eso le definen un parte y lo tiene que pagar. Wow. La explicabilidad y la transparencia me permiten a mí poder impugnar ese parte y decir, a ver, ¿cómo lo hizo? Y deberíamos de alguna manera tener ese nivel de transparencia para explicarle a la persona afectada por qué se le está cobrando algo o por qué se le está colocando alguna infracción a algo. Y esto yo lo podría impugnar. Y para poder impugnar tengo que entender qué me está ocurriendo. Ya. Ahí nomás porque tengo casos para hablar de esto, pero prefiero no aquí. Lo vamos a ver después si alguien quiere, quizás en otro curso, en un electivo, en alguna charla que vamos a hacer entretenida. 4. Robustez, seguridad y protección. Oigan, hablando de seguridad, ¿alguien vio las noticias? Hay un tema de seguridad que está hoy día en las noticias, salió ayer. Que alguien me cuente, si no, no sigo. Ahí que envían un chat. ¿Qué pasó ayer en las noticias? Con temas de seguridad en Chile. Importantísimo. Excelente, don Pablo Giar. Ayer se hackearon las claves únicas de todos los chilenos. No es exactamente seguridad para inteligencia artificial, simplemente porque quería que me los contaran. Así que hackearon todas las claves únicas. Sí. No es lo mismo, ¿ah? No, para nada, lo voy a tomar acá. Es que lo que quería comentar para hacer un break nomás y para hablar de ese tema. Es que, de verdad, eso que ocurrió no puede ocurrir. O sea, está fuera de todo nivel. Y la noticia apareció como noticia nomás y nada más. Es bastante grave. Contraloría ya anunció que pidió un estudio para ver o sea, pidió información para ver qué ocurrió. Lo otro es que sin nombrar políticos ni nada, alguien en la prensa de alto nivel llega e indica que las claves están cifradas, están almacenadas con algoritmos complejos. Usó el lenguaje que yo espero que ninguno de mis alumnos o con la gente que me relacione lo use, porque no entendí absolutamente nada de lo que estaba hablando. Ustedes son ingenieros y no me gustaría que ninguno pase por eso. Seguramente varios de ustedes van a tener cargos importantes. Así que cuando hablen de temas tecnológicos y no lo entiendan, mejor no lo digan. Ya, eso nomás, pero no quiero dar más detalles con eso. Y yo pensé que era yo, porque a veces uno es medio obsesivo. Después empecé a revisar Twitter y varios de mis colegas o gente que conozco estaban en lo mismo, alegando y todo. Yo no posté nada de eso, pero el lenguaje y el entendimiento de la tecnología es un tema importantísimo. Sobre todo si estamos entregando la información a la población. Con la transparencia, lo anterior, transparencia. Ya, volvamos acá. Bien. Robustez, seguridad y protección. Es que me gustó lo de seguridad porque fue demasiado, tenía que comentar. Robustez, seguridad y protección. La robustez y la seguridad y la protección son elementos esenciales en todo sistema de inteligencia artificial por las siguientes razones. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser robustos, seguros y protegidos durante todo su ciclo para que en condiciones de uso normal no previsible, uso incorrecto u otras condiciones adversas funcionen adecuadamente y no supongan un riesgo irrazonable para la seguridad. Es decir, si estamos tomando decisiones, esto de la robustez significa que debe ser tolerante a fallos, o sea, debe seguir operando, debe ser escalable, o sea, por ejemplo, con procesar muchos datos debe mantener su nivel de rendimiento, debe ser seguro justamente esto de que no sea vulnerable por otro. Porque si nosotros tenemos un sistema de inteligencia artificial y este es vulnerable, las salidas también podrían ser incluso hackeables.
y la toma de decisiones, asignación de recursos. Cuando estemos trabajando con la salud humana, el tema va a ser muy delicado. Cuando hablamos de derechos, es muy delicado. Estamos hablando de la libertad de las personas, el derecho más importante que tenemos, después de la vida, claramente, como principio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, robustez, seguridad y protección de los datos, de la información, son temas relevantes y también propuestos por la OCDE como uno de los principios rectores. Bueno, aquí sí esto tiene varios, son tres en realidad. El siguiente, que también tiene que ver con esto, para ello los actores de la IA deben garantizar la trazabilidad permanente, incluso en relación con los conjuntos de datos, procesos y decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de IA. Así será posible analizar correctamente y en consonancia con el estado, con el estado del arte sus resultados y respuestas a las preguntas que se les formulen. Y finalmente, también robustez, seguridad y protección. En función a sus labores, del contexto y de su capacidad de actuación, los actores de la inteligencia artificial deben aplicar continuamente un enfoque sistemático de gestión de riesgo en cada fase del ciclo de vida del sistema para abordarlos de la mejor manera, incluyendo los relativos a la privacidad, seguridad digital y también los sesgos que se pueden tomar en los procesos de inteligencia artificial. No es un tema para abordar, pero coloquen atención acá, gestión de riesgos, gestión de riesgos. Esto, para los chicos que son de ingeniería civil industrial acá, los que están viendo, esto seguramente lo están viendo en otra asignatura o lo deberían ver en otra asignatura. Pero dentro de los procesos de inteligencia artificial, esto también está incluido. Esto nos permite robustez, seguridad y protección. Eso. Y esos son los principios de la OCDE, 4. Y esos 4 principios involucran elementos importantes vinculados a la ética. ¿Y qué es lo que se busca con esos 4 principios? Que los países que están dentro de la OCDE los tomen y traten de trabajar dentro de sus políticas, lineamientos, y eso lo transmitan a toda la población social, a las personas. Yo digo que lo más importante son los niños, insisto en eso, a la educación, luego a las empresas, a la tomadora de decisiones públicas, y ahí estamos con la sociedad completa dentro del marco de la IA y del seguimiento de estos principios. Entonces, este principio que yo le decía de ejemplo de la vida, de no matar, por ejemplo, o proteger la vida mejor para que suene menos fuerte, son similares. O sea, y la IA también los toma. O sea, ahí la OCDE nos pone un marco de referencia que no lo hace solo la OCDE, así son comisiones y gente que entiende, que coloca su idea y se ponen de acuerdo. Son consensos para que nosotros podamos desarrollar. Ya, y lo que me pareció interesante es que hay algunos trabajos que hablan acerca de los procesos de inteligencia artificial. Hay un texto que pueden encontrar acá, bueno, ahí está el enlace, y que propone 7 mandamientos de la IA. Los vamos a ver porque dentro de estos mandamientos me di el trabajo de colocar los enlaces para ubicar otros elementos. Si a alguien le interesa ahondar en la IA y va a trabajar en estos temas, esto lo va a tener que ver o le va a ayudar más adelante, así que tómelo como una especie de índice, porque más que eso no va a ser. Bueno, dentro de los 7 mandamientos, ya no son principios, esto es como ya cumplamos esto. Esto muy parecido a los principios, pero no propuesto por la OCDE, son un poco más generales. Acá está la Comunidad Económica Europea, es un libro de autor donde hay varias opiniones. El mismo libro se vende como que es lo que está más potente en el mercado, pero bueno. Son bien interesantes y los vamos a comentar. El principio más universal es que la inteligencia artificial es un asunto que está a nivel mundial. Ya no es solo la OCDE nomás, no es Latinoamérica o algunos países dentro de la OCDE, son todos. Entonces, como está a nivel mundial, tiene que ser tratado como tal, como un tema del mundo. Segundo, las pautas iniciales y mayormente importantes para referenciarse en una ética confiable pueden ser extraídas de lo que se conoce como la ética de la IA en Europa. Ellos fueron los primeritos en sacar ya productos y acá hay uno. Está el enlace ahí. Obviamente está en inglés el producto, así que lo pueden revisar. Si alguien lo encuentra en español, lo comparte el curso, súper bien. Pero de todas maneras, las directrices de este documento de ética hablan acerca de 3. Por un lado, legal, que respeta todas las leyes y regulaciones aplicables. Por un lado, ético, respeta los principios y valores éticos. Por un lado, robusto, tanto de su perspectiva técnica como teniendo en cuenta su entorno social. Entonces, esas son pautas más o menos importantes, de las mismas que ya hemos comentado desde distintos puntos de vista. El tercero,
Los principales estándares. Bueno, ahora porque la ética requiere seguir ciertos procesos, ciertas formas de ciertas formas de hacer. Y estas formas de hacer e de implementar podríamos verlas en estándares. Entonces, se sugiere dentro de estos 7 elementos que los principales estándares para una ética confiable pueden ser extraídos de, y sean dos ejemplos. El IEEE, la familia P7000, que son estándares, y de la ISO, ISO y ECJTCI SC42, que también es otro grupo de estándares. Les dejé en ambos los enlaces para que los puedan ver, están súper buenos. Así que, en todo caso, van a poder ver los índices nomás, porque, por ejemplo, los de la ISO hay que comprarlos. En algunos trabajos de título, nosotros, por ejemplo, o trabajos de investigación que hemos hecho, lo hemos tenido que comprar. Y bueno, y fuera de la universidad, personalmente, con mi empresa, igual yo tuve que comprar algunas ISO para gestión de gobernanza y temas. Son poquitas hojas, pero son elementos que están muy bien armados para funcionar de guía. Bueno, los estándares deberían ser abiertos, conocidos, auditables en caso de necesidad y con un formato de funcionamiento similar a los desarrollos del tipo open source. No se están dando tan así, igual hay que pagar. Lo que se paga no es mucho en realidad, si en realidad los estándares son hechos en consenso y el pago es más o menos para mantener ahí el proceso. Pero esa es la propuesta. Y ahí hay dos tipos de estándares y si alguien trabaja, recuerden esto, probablemente estén en alguna empresa trabajando y tengan que implementar su área de inteligencia artificial o algo como eso. Bueno, estos estándares les pueden dar una manito. El sistema legal, el cuarto, aún está por concretarse de manera adecuada. La regulación debería establecerse de forma de tipo universal, o sea, mundial. Bueno, aquí viene el tema del control mundial y otras cosas que no son parte del curso, pero lo que se habla es que dado que la inteligencia artificial es un tema de contexto mundial, también las regulaciones deberían serlo. Generalmente los países, no generalmente, así funciona. Los países, los estados definen sus propias regulaciones. Otro país no tiene injerencia en nuestro país. En lo que sí ocurre donde hay regulaciones comunes, que son especies de autorregulaciones, es en temas de derechos humanos o de derechos fundamentales. Y estos derechos son transversales en los países a los que se adhieren. Los tratados internacionales multilaterales, bilaterales, permiten, por ejemplo, ponernos de acuerdo en ciertos contextos comerciales, por otro lado, disculpen, ahí lo dije de correo, pero por otro lado. Entonces, se habla de que la IA debería ser una especie de acuerdo y se nombra la ONU como un elemento en el que debería tratarse esto. Más adelante habla de eso. Deberían declararse como derechos humanos. Y así, por ejemplo, hay ciertas cosas que dicen por ejemplo, nuestro país dice que adhiere a los derechos humanos propuestos por, y esos derechos humanos pasan a ser parte de nuestra legislación interna. Aunque cada país independiente, hay derechos que se aceptan de forma transversal. Y ahí se propone como un elemento importante. El quinto, los datos de alto nivel o bancos de datos, no es que son bancos, sino que son bancos de datos, manejados por inteligencia artificial deberían poder ser sometidos a auditorías de tipo mundial. O sea, información que usan las inteligencias artificiales para predicción de mercados, para temas de salud, quizás climatológicos, o quizás otros que utilicemos, quizás súper importantes para el desarrollo de los países, para su sostenibilidad, incluso para su supervivencia, esos tipos de datos que son comunes, deberían ser auditados de alguna manera. ¿Por qué? Porque la manipulación ahí es potente. ¿Alguien me da un ejemplo de eso? ¿Uno nomás? ¿Qué podríamos tener auditado o algo así? O que hoy día debería, que no está auditado, que deberíamos tener alguna especie de control. Bueno, no sé si deberíamos tener control. Y también aparece el tema de, quizá el control de que no del dato que se publica, sino que lo que se publique quizás sea verídico o no sea verídico. Ese puede ser el control. No auditar el dato en sí. Bueno, también es tema de discusión. Bueno, si no aparece ahí, no se lo ocupa. La fake news. O sea, hoy día, por ejemplo, una forma de manipular a la población es colocar noticias falsas. Entonces, por ejemplo, hay esfuerzos como el de Google, que lo que hacen es que validan fuentes de datos. No necesariamente las auditan, sino que validan que la fuente que emite el dato es una fuente que tiene veracidad. Hay un límite, hay un nivel ahí de, sí, complejo, pero se buscan cosas como esa. De todas maneras, la protección de datos personales y otros tipos de datos tienen que ser auditados. Eh,
Hoy día hay empresas que usan nuestra información y no tenemos control absoluto de ello. Para nada. Se están haciendo esfuerzos en Europa, se ha controlado, se ha multado mucho por esas cosas. Bueno, eso es el elemento. Esto es para más largo, pero está ahí nomás con eso. 6. Una norma como la ISO IEC 17065 o similar mejorada debe ser implementada con el objeto y fin de certificar y garantizar los servicios. ¿Se acuerdan que hablamos al comienzo de la responsabilidad? Que en realidad todo el proceso debería hacerse bajo un nivel de responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con los procesos con los que yo codifico, con los que trabajo con información, cómo entrego los datos, etc. Bueno, hay normas que nos permiten certificar ciertos procesos y servicios. Hoy día no tenemos una estrictamente para eso, pero la ISO IEC 17065 se propone como una que puede ser mejorada y que incluye expresamente el tema de inteligencia artificial. Don Cristian Sáez nos pregunta o nos comenta el tráfico de datos por parte de la ISAPRE, en particular sobre preexistencia. Don Cristian Sáez, pero genial, sí, efectivamente. Yo les voy a contar un caso, creo que es historia repetida. Mi mamá me dice, cuando empieza a contarte la misma historia, deja que te la cuente nomás, porque no importa, le da. Lo mismo le voy a contar a ustedes, si les vuelvo a contar lo mismo, bueno, disculpen, él le da. Y conocí un caso de un amigo que me decía que él le compraba los medicamentos a su papá. O sea, y va a la farmacia, compra su remedio y le compra los medicamentos a su papá. No me acuerdo si era por tema de diabetes o tema del corazón, una de las dos. Me dice que de repente está en su casa y le llega una carta donde le dice, por no informar preexistencia, se le anulará nuestro seguro médico. Como preexistencia, informar de qué. Entonces, como mi colega es ingeniero comercial, y es bien busquilla, es director, y el tipo es súper inteligente. Y no se quedó con esa, fue a reclamar. Así que dijo, no, con esto llegó el abogado, quiero que me explique. Bueno, déjeme esa historia ahí. Al mismo tiempo, en esa época me tocó conocer a un ingeniero civil industrial, que también era informático, tenía las dos profesiones. Y me decía que él trabajaba, iba a las farmacias y le pasaban bases de datos de las compras. Él las procesaba y las mandaba a Santiago. Ah, volvamos a la historia. Entonces mi colega llega y demanda a la ISAPRE. Y le dice, necesito que me expliquen por qué no informé de preexistencia y me entreguen todos los datos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que la ISAPRE había tomado su perfil de comportamiento, lo había metido en un algoritmo y había determinado, sin su permiso, porque eso la ISAPRE lo hizo con información que le entregó una farmacia, que no tiene nada que ver, información personal, médica, y le había quitado le había quitado el seguro. Bueno, la cosa es que se le pidió entregar la información y la fuente, y la ISAPRE se retractó, pidió disculpas y le volvió a habilitar su seguro. Con las dos informaciones cruzadas, yo les cuento efectivamente que sí se hace y lo están haciendo. Y efectivamente eso no tiene nada de legal. Recién, como les contaba, en 2018 tenemos una herramienta a nivel constitucional. Entonces, ahora, si alguien tiene ese problema, efectivamente tenemos como abogados las herramientas para poder defender. Y las tenemos a nivel constitucional, así que vamos bien, vamos súper bien. Gracias, don Cristian Sáenz, me permitió contar esa historia, aunque se las haya contado quizás alguno de sus compañeros. Muchas gracias. Bueno, luego de esto, les cuento que el 6 habla acerca de una norma, y esta norma es tratar de garantizar los procesos. Los chicos que están de acá de industrial, creo que esto de las normas es un tema con el que van a vivir, es un tema que tienen que saber, es parte de su profesión, y estas normas de certificación y todo esto son temas que lo tienen que encontrar súper entretenido porque sí lo son. Eh, eh, las normas aparecen, esto me lo explicó un colega que hacía certificaciones, las normas necesariamente son esto. Cuando las empresas, cuando alguien hace algo, por ejemplo, y determinan que la mejor forma de hacerlo es esta, se ponen todos de acuerdo y definen una norma. Oh, me estoy pasando mucho la hora. Ya. Y después esto se lleva a un documento y todos tratamos de seguir ese lineamiento. Me voy a apurar para terminar.
Séptimo, dice con carácter bianual u otro, esto del bianual es para darle una periodicidad, el organismo encargado de auditar los datos o banco de datos deberá entregar un informe de impacto a cada país o gobierno que lo solicite con el fin de mantener y garantizar el aprovechamiento humano pretendido por la sociedad. Entonces, se dan cuenta que todo tiene que ver con el tema humano. Finalmente, les voy a comentar que acá vamos a terminar. Hay un documento en IBM que habla acerca de los 5 elementos que vimos al comienzo. Y en este documento IBM se presenta un ejemplo, un caso práctico que está en este link. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que lean ese caso práctico y les sugiero, para los que no vinieron a clase y están viendo el video, la última parte de este video, esta parte, esta, que tomen ese ejemplo y lo escriban con sus palabras. Hay dos cosas que necesito del ejemplo. Uno, la definición, que yo se las di más o menos general al comienzo. Pueden volver el video atrás y tomar eso que yo les conté para cada uno de los elementos. La responsabilidad hasta llegar a los datos personales, ¿cierto? Tomen esa pequeña definición y luego el ejemplo lo vayan contextualizando. No tienen que transcribirlo completo, lo escriben con sus propias palabras. Y aquí no hay posibilidad de copia porque cada uno lo va a escribir con sus palabras. No traduzcan, está en inglés, no lo traduzcan porque no es necesario y no lo quiero así. Quiero que ustedes entiendan el ejemplo. El ejemplo es interesante porque coloco un caso práctico donde se aplica todo esto de la ética de la inteligencia artificial. Y son poquitas hojas y eso, hágalo. Puede que sea preguntable en la siguiente evaluación. Y eso es la clase de hoy día. La verdad que me pasé un poco en la hora, les pido las disculpas, pero justamente les contaba que este tema que era más fome de explicar, pero el más importante de transmitir, porque esto no es solo para la clase, esto es para todos. Así que, estimados alumnos, les agradezco las preguntas y espero que las próximas clases sigan así. Fantástico. Ya. Sería todo por hoy. Les doy las gracias por la asistencia. Oigan, terminó la clase, voy a dejar de grabar.